Ocurrencias en gotas. Hoy nuestro tema de conversación es una señora muy pilosa que se llama Carolina Piñeros y obviamente es la persona que ha liderado desde hace mucho tiempo algo que es también muy importante que se llama Red Papás. Buenos días, Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos primero, ¿por qué una ingeniera industrial termina liderando Red Papás? Bueno, María Teresa, primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar aquí y tener esta conversación. Yo creo que yo llegué al tema de Red Papás como por dos cosas. Una, tal vez que en algún momento de mi vida, yo, ingeniera industrial, quería hacer una especialización en finanzas, pero cuando empecé como mi ruta laboral, siempre me inclinaba por temas mucho más sociales. Y a los 35 años ya era mamá de 3 hijos y dije, no, creo que me toca dar un giro a mi vida y decidí, no sabía cómo hacerlo, pero decidí en ese momento que quería trabajar en temas sociales, de servicio. Y empecé a estudiar una especialización que se llamaba en desarrollo personal y familiar y empecé a involucrarme como ¿Dónde la estudió? En la Universidad de La Sabana. Ajá. Hice además como tenía mis hijos chiquitos, entonces me hice también todos los cursos que ellos tenían de familia y del diplomado. Bueno, hice como mucha cosa. Claro, y dije, bueno, tenía mucho interés. Sí. Eso es importante, entonces, motivación. No sabía como qué quería hacer, pero por lo menos en ese momento ya dije, tomo la decisión, me voy a dar un giro a este barco y nos vamos a ir por ese lado. Entonces empecé a estudiar y empecé a involucrarme como en temas sociales, con una amiga empezamos también una fundación que tenía que ver con comedores para familias vulnerables en barrios de Bogotá. Me involucré también como muy activamente en la asociación de padres del colegio donde estudiaban mis hijos y bueno, y estudiando y seguía como trabajando, pero ya como hacia en otros temas. Entonces, a raíz de la vinculación con la asociación de padres del colegio, primero fui tesorera y después fue presidente y empezamos a darnos cuenta que había un vacío en cuanto a que los padres y madres no teníamos como una voz, no podíamos influir en decisiones que afectaban a las niñas y a los niños, que eran nuestros hijos, pero como que, ¿cómo lo hacíamos? Veíamos que desde una asociación de padres de familia, pues uno podía hacer cosas, pero era de todas maneras claro, como en un círculo muy pequeño. Y de allí, de esa asociación de padres, con el apoyo pues de la rectora del colegio, invitamos a otras asociaciones de padres de familia, a otros rectores de otros colegios de Bogotá. Crear la red. Y se nos ocurrió que hiciéramos una red de padres Carolina? Y madres. Mira, la idea surgió como en el 2002, pero la invitación ya a los rectores y presidentes de asociaciones de padres de familia de otros colegios de Bogotá fue en febrero del año 2003. Y todos los que salen de esa reunión, que fueron 35 instituciones educativas, 34 nos dijeron, sí, queremos formar la red. Muy Entonces, bien. Desde ahí me metí en un problema porque nos dijeron que sí. Entonces, nos tocó empezar a pensar. Y de ahí surgió el nombre, que es una iniciativa muy creativa sí. desde el punto de vista de comunicación, de llamarse papás que sí. tiene un doble sentido en el buen sentido de la palabra. Exacto, sí, tiene un buen doble sentido. Sí, buen doble sentido. Porque en algún momento dijimos red de padres y madres, pero también, mira, desde ese momento había un tema de nuestro aporte tiene que ser también para la construcción de paz. Entonces, también por eso quedó ese Red Papás. Red Papás. O lo llamamos también, y quedó así, digamos, en la Constitución, porque somos una corporación sin ánimo de lucro, nos llamamos Red Papás o Papás, Red de Padres y Madres. ¿Y han seguido el ejemplo de ustedes? ¿Has notado o poco? ¿O es los padres de familia terminan siendo
siendo poco colaborativos entre sí, o es una impresión mía. Yo creo que, digamos, ¿qué es lo que pasa? Que no es usual que nos organicemos, ni siquiera que participemos. Es decir, en general creería que el colombiano no es muy dado a participar, y un poco la invitación que hacemos siempre desde Red Papás. Sí, hay una cantidad de problemas, pero tenemos que ser parte de la solución. ¿Y por qué crees que no es muy dado en participar? No somos muy dados. No somos muy dados a participar. Nosotros, digamos, en algún momento hacíamos como una mirada, digamos, en ese momento cuando pensamos en Red Papás y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no tenemos esa voz? ¿Por qué nosotros no participamos? No nos escuchan. Claro, además imagínate que hay un tema súper complejo, y es que precisamente cuando tú eres papá o mamá de niños pequeños, también es un momento de vida tremendamente exigente. ¿Qué le pasa a los papás y las mamás de hoy? Ambos tienen que trabajar, producir, llegar, hacer tareas. Es decir, nosotros, cocinar, mira, las damas. Cuando empezamos con esto, yo me acuerdo de llegar de mi trabajo, organizar a los niños, las tareas, los acostaba, y yo empezaba a contestar correos de este grupo que se creó inicialmente, como 9 de la noche. Y entre las 9 y las 10:30 era que le dedicaba a esto, porque al día siguiente tenía que madrugar mucho, porque para dejar los niños, para los niños, que el paradero, que todo exacto. lo que eso implica. Entonces también fíjate que es un momento de vida que es muy exigente, ¿no? Muy exigente para las mismas familias. Y el colombiano, y dado, digamos, al otro tema que per se los colombianos no somos muy participativos, pues no es tanto. Pero de todas maneras, una de las cosas que sí hicimos siempre y todavía seguimos haciendo es, siempre hay gente que quiere participar. Siempre la hay. Sí, hay que motivarlos también. Entonces, y un poco lo que le decimos a los rectores, porque nuestro modelo de red se construye de la siguiente manera. Un colegio, inicialmente empezamos con las membresías de colegios. Un colegio que quiere ser miembro de Red Papás puede ser colegio público, privado, puede ser un jardín infantil, un centro de desarrollo infantil, y dice, yo quiero ser parte de Red Papás. Empiezas con la institución. Sí, y nos nombra unos líderes. Esos líderes son 2 líderes que trabajan en el colegio y 2 líderes padres o madres del colegio o del jardín. ¿Cómo escogen los líderes? Ahí está el punto, ese es el punto clave. Lo que le decimos siempre a los rectores, que haga un proceso de selección, digamos, muy psicológico, que escoja precisamente esas personas que quieren participar, que son líderes positivos, porque también en los colegios a veces los rectores decían, ay, este señor que viene aquí todos los días a molestar por el bus, por la comida, y entonces nos mandaban a ese como líder. Yo le decía, pues, no sale tan bien la cosa, porque necesitamos líderes positivos, no personas que estén todo el tiempo cuestionando, sino quienes tratan también de aportar. Entonces, ahí está como el quid del asunto, es decir, va a ser clave la elección de esos líderes. Con esos líderes, lo que hacemos es que Red Papás crea unos nodos. Entonces, un nodo de Red Papás son mínimo 10, máximo 30, 25, 30. Ya cuando hay 28 colegios ya nos parece que es un nodo demasiado grande, y preferimos tratar de abrir 2 nodos, digamos, en esa misma ciudad o en ese mismo municipio donde estemos, y abrimos ahí otro nodo. Entonces, con ellos es que nosotros nos reunimos al menos 10 veces al año. Tenemos unos grupos de WhatsApp también con cada nodo, y se ha instaurado como bueno, ¿de qué se trata esto? Red Papás da muchas herramientas a las familias. Tenemos una red de expertos muy generosa que nos ha apoyado siempre. De pronto tú te acuerdas cuando empieza Red Papás, una de las primeras preocupaciones en ese momento fue los contenidos de las emisoras juveniles. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Que eso era, ¿cómo así que ustedes están cuestionando la libertad de expresión, las emisoras? Entonces empezamos, digamos, con el tema de emisoras juveniles, pero hemos trabajado en muchos temas. Y hoy, por ejemplo, ¿cuántas emisoras juveniles participan de esas iniciativas de Red Papás? No muchas. Es decir, ¿qué pasó, digamos, con todo este tema de las emisoras juveniles? Una de las cosas que empezaron a pasar, y para eso sí fue muy positivo, como todo el tema de Internet. Claro, van desplazando a las emisoras. Sí, por un lado fueron desplazándola, pero por otro lado, eso que pasaba en las emisoras, por ejemplo,
que no había como una posibilidad de decir, oye, se te está yendo la mano. Hoy en día las mismas redes sociales lo hacen. Y tal vez lo último que nos pasó con una emisora, y ya se fue hace bastantes años, una emisora juvenil en Cali se inventó un programa que le decía a las niñas y a los niños, porque esas emisoras siempre le hablan a estudiantes, a los colegios, a los jóvenes, decían, llámenos y nos cuenta si en su colegio hay un mariquita, y el digamos, el numeral era numeral, hay mariquita. Y los niños se suponía que tenían que empezar a llamar a la emisora, a contar, en mi colegio, fulanito de tal es un mariquita. Pues tú ¿Mariquita en qué sentido? Homosexual. Sí. Entonces era directamente. Directamente. Eso es lo que caracteriza a Red Papás. Siempre ustedes han sido muy directos. Sí. Y entonces, por eso afrontan los problemas directamente. Claro, entonces pasó una cosa, y es que cuando la emisora saca como eso que le parecía muy chistoso, que llamaran las niñas y los niños a contar que dentro de su colegio había un niño o una niña con una orientación sexual diferente, o simplemente aparentemente, porque digamos tampoco por redes sociales empieza a salir un rechazo y se empieza a mostrar que esa emisora en particular estaba siendo una emisora que estaba discriminando. Mira, fue inmediato. Ya era concreto, ustedes tenían un caso entonces, digamos concreto. Que siento que en este tema, digamos, las redes sociales también se han convertido, digamos, en unos aliados, porque lo que pasaba en eso, digamos, antes como en este tipo de emisoras o eso, era como que eso solo lo oían las niñas y los niños, eso no trascendía, y para que nosotros pudiéramos actuar en ese momento nos tocaba mandar una carta al presidente de la cadena radial, bueno, hacer una cantidad de cosas. Entonces siento sí que hoy en día hay cosas muy ciudadanas, muy directas, que ya las empresas o las emisoras se cuidan también reputacionalmente. Claro, a veces me da lástima porque lo que pasa con esto es que el pobre locutor lo botan en 2 segundos, pero digamos un poco lo que nosotros hemos ido hablando con estas emisoras es tengan protocolos, es decir, den una línea, porque muchas veces lo que pasa cuando pasan este tipo de cosas es que el afán del locutor es que el locutor a su vez es responsable porque haya más audiencia en su emisora. Entonces, claro, hay terminan haciendo este tipo de bobadas, pero no tienen una línea de qué cosas, digamos, nosotros o cómo respetamos como emisora. El tema de la homosexualidad latente de niños. Exacto, porque niñas. Obviamente todos esos temas relacionados, no sé, con sexualidad, hay muchos temas que son, digamos, como muy, sabemos que esto trae rating, trae audiencia, pero cómo los manejamos de manera responsable y cómo nos apoyamos en expertos o cómo. Entonces yo creo que eso naturalmente, digamos, ha ido pasando y hemos ido logrando que ya sea, digamos, como el mismo cuestionamiento de las personas como en redes sociales. Y a la sociales. vez también hay un problema, que es que a veces uno cree que los niños y las niñas no son capaces de tocar esos temas. Yo recuerdo haber estado en un seminario sobre temas de comunicación para niños, y entonces había niños, y de pronto en la discusión que teníamos los adultos, sin tener mucho en cuenta a los niños, el niño levantó la mano y dijo, lo que pasa es que ustedes nos creen bobos. Entonces, eso nos dejó estupefactos porque estábamos hablando en un seminario para niños, sobre niños, pero los niños los teníamos callados y además los creíamos bobos. Totalmente. Creo que ese llamado, y ese es un llamado que en todos los escenarios en que trabajamos y las organizaciones que trabajamos por los derechos de las niñas y de los niños, cada vez nos vemos también más cuestionados y tenemos que además hacernos esa pregunta casi que en cada paso que damos, ¿cierto? ¿Qué dicen las niñas y los niños frente a estos? Teniendo el cuidado de no mandarles la responsabilidad a ellos. Es decir, la responsabilidad sigue siendo del adulto, del cuidador, del padre, de la madre, del educador, de los tomadores de decisión de política pública, capacidad. Pero permitiendo siempre su participación, escuchando sus voces. Mira, cosas tan, digamos, tan importantes como cada vez que invitamos
a los jóvenes o a niñas y niños a nuestros espacios, hay que tener por lo menos 2, porque a veces entonces hay una cantidad, no sé, 3, 4 adultos y un solo niño o niña. No, hay que tener por lo menos 2. O sea, ¿cómo empezamos también a que ellos sean la voz mayoritaria? Una voz. Entiendan también que hay voces diversas, claro, que hay que argumentar, analizar. Claro, todo eso, y que los adultos muchas veces también los intimidamos, ¿no? Y yo creo que tenemos nosotros, fíjate que ahorita que estamos como dando un giro también en Red Papás muy importante, estamos haciendo una tarea el año entrante, cumplimos 20 años. Exactamente. Y queremos, como de manera muy importante, los siguientes años de Red Papás estar muy volcados hacia la primera infancia, porque Colombia en general tiene un reto enorme y una deuda enorme con apoyar a estas padres, madres, cuidadores de primera infancia. Entonces queremos, movernos hacia allá. Y fíjate que, por ejemplo, traer también esas voces de las niñas y de los niños, y nos ha tocado en todos los ejercicios que estamos haciendo aprender a ponernos de cuclillas. ¿Para qué? Para estar tener un lenguaje distinto. Un lenguaje distinto, estar a la misma altura. Y yo no desde arriba, sino como me agacho y estamos con los ojitos del niño y los míos a la misma altura, ¿no? Pero eso implica como sociedad. Claro. ¿Y cómo hacen ustedes para nivelarse con los niños de 0 a 5? No, estamos en este reto precisamente en este momento. Entonces, una de las cosas, que queremos hacer, y la persona que tiene a cargo este reto, por ejemplo, está reuniéndose con muchos centros de desarrollo infantil, con muchos jardines infantiles, y una de las cosas, por ejemplo, que ahorita estamos haciendo es estamos desarrollando contenidos para niños como desde los 0 a los 3. O muchos de estos contenidos y herramientas son para entregárselas a papás y mamás de niñas y niños de esas edades. Otros de 3 a 5 y otros de 6 a 8. Nuestra primera infancia va a ser un poquito más extendida para acompañar esa transición. Y lo que queremos hacer es validarlos precisamente en esos centros de desarrollo infantil. Es decir, como antes de sacar algo, y eso, Red Papás lo ha hecho históricamente, es como que siempre antes de sacar un contenido lo validamos. Tienen el soporte académico, y hacemos ese pero pilotaje. No lo utilizan en el momento mismo. Sí. Esos pilotajes, y nosotros decimos que hacemos una tarea que es como de traducir ese conocimiento, lo que saben los expertos, cómo lo llevamos a una comunidad, por ejemplo, rural, cómo lo llevas a una comunidad que tiene unos retos urbana, pero que tiene unas vulnerabilidades también grandes. ¿Cómo hacemos que eso les sirva a ellos? ¿Cómo hablar un mismo lenguaje? Un mismo lenguaje. Vamos a dejar aquí para la segunda parte, en la que abordaremos unos temas bastante más complejos y que han causado cuestionamientos sociales. Y es el tema, entre otros, de las bebidas azucaradas. Y la comida chatarra. Comida chatarra.